estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues hola a todos, bienvenidos a Levels Marketing, el podcast, otro jueves más aquí. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Sí. Bueno, pues el día de hoy, el tema que quiero que me platiques es de las desventajas de no tener una estrategia masiva de ventas. Que este es un problema que le ocurre a casi todos los dueños de negocios. Entonces, pues bueno, para ponernos en contexto, primero, ¿cómo explicarías qué es tener una estrategia de ventas? ¿Qué es una estrategia de ventas, más que nada? Ok, Ale, bueno, pues también un gusto saludarte. Una estrategia de ventas, nosotros la definimos, fíjate que tenemos un formato. Cada vez que llega una nueva marca que quiere trabajar con nosotros o que estamos intentando hacer un proyecto, hay un formato en donde les hago 10 preguntas de diagnóstico. Okay. Y de esas 10 preguntas de diagnóstico, muchas de las cosas que pregunto, o 3 o 4 de las preguntas que vienen ahí, es si tienen una estrategia clara de lo que quieren lograr en ventas. Y muchas veces me contestan que sí, y yo les digo, mira, las respuestas son de sí o no. Si la dudas, es un no, porque cuando lo tienes, contestas sí contundentemente. Okay. Entonces, cuando yo les hago la primera ronda es dime sí o no, ¿no? Y casi siempre me dicen sí, y en algunas que los veo que están dudando, les repaso esas preguntas y les digo, oye, si la dudaste, significa que no lo tienes ni claro, ni por escrito, ni con ciertos parámetros. Y entonces empiezan a cambiar su respuesta y dicen, no, mira, es que sí la tengo, pero no la conocen mis vendedores. O sí, está en mi mente y tengo mis resultados de todos los años anteriores, pero no tengo un plan más allá de 3 meses de lo que puedo sacar. Okay. O no sé cuáles son mis crecimientos que he tenido y crecimientos prospectados a futuro. Entonces una estrategia de venta nosotros la definimos como, a ver, conoces lo que vendes, sabes quién la puede comprar, tienes un sistema establecido de generación de prospectos en donde tú sepas, por ejemplo, que si le metes $10 vas a sacar 20, o que si haces una estrategia van a llegar 6 prospectos y de 6 prospectos los van a atender tu equipo de ventas, de los cuales 2 no le van a contestar, 4 sí les contestan, 2 llegan hasta la fase de la cotización y de esos 2 que llegaron a la cotización, 1 les compra. ¿Y cuánto les compra? Al final, muchas empresas, o la gran mayoría de las empresas que nosotros tenemos, no tiene conocimientos de esos datos. Y entonces de ahí está mal fundamentada su estrategia de ventas. ¿Cómo digo yo que es una empresa que sí tiene una estrategia de ventas? Nos tocó el caso de una empresa en pandemia, justo se acaba de detonar la pandemia. Okay. Y este dueño de negocio era alguien que incluso había desarrollado su propio software y tenía una cantidad de información increíble de todos sus productos. Tenía cerca de 6,000 SKUs, pero los tenía por familias de productos. Y las familias no eran más de 20. Bueno, él sabía cómo se movía cada una de esas familias de productos. Él sabía hacia qué mercado iba cada familia de productos o cuáles eran los 3 tipos de mercado. Y sabía incluso a cada tipo de mercado cuánto dinero le podía meter para que la inversión le resultara favorable. Y entonces, a la hora que llegó con nosotros, pues para nosotros fue muy fácil atenderlo porque sabíamos cuál era su costo por adquisición de cliente y cuánto dinero le podía meter para poder entonces obtener resultados que realmente le surgieran una buena inversión. Okay. Yo defino a esa empresa como una empresa que sí tiene estrategia de ventas y a una que no tiene estrategia de venta como la que dice, oye, necesitamos incrementar nuestras ventas un 20%. Ok, 20% ¿basado en qué? ¿Haciendo qué? ¿En dónde vas a tener estos canales? ¿Cuáles van a ser tus aliados? ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Que ahora sí te va a ayudar a crecer el 20% porque lo que hemos visto en tus históricos, pues andabas en el 8%. Una estrategia de venta es hacia dónde quiero llegar y aparte qué pasos voy a tomar para poder llegar ahí. Oye, Daniel, ¿ya hay como métricas o componentes que tienen que tener esa estrategia? O sea, que tú me digas, no, pues tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable a tanto tiempo. Hay como que requisitos para elaborar una buena estrategia, porque como me dices ahorita, pues la mayoría de los dueños de negocio nada más la tienen muy al aire como un propósito, pero realmente no tienen estos elementos. ¿Me podrías platicar un poquito de estos elementos que debe de tener una estrategia bien definida? Sí, mira, como todo en la vida, siempre que hay datos es mucho más fácil tomar decisiones. Entonces, un formato que nosotros tenemos en la parte de las estrategias de venta, sobre todo en los medios digitales, es entender que no todo solamente es blanco o negro.
O se vendió o no se vendió. Ese sería el blanco o negro. Oye, es que tu estrategia no funciona porque no vendió. A ver, espérame. Vamos viendo todas las fases del proceso para ver qué parte del proceso es la que no funcionó. Y entonces aquí sí están muchos indicadores clave que se mueven en el mundo digital en donde nosotros nos movemos. Uno de los principales es cuánto te costó tener la atención de una persona que quisiera tener informes. Entonces, eso es muy fácil. Invertiste tanto o estás metiéndole tanta cantidad de dinero y te está entregando tal número. Eso lo divides y te da un número por cuánta gente se enteró de ti. Okay. Después de eso viene una segunda fase, que es igual del embudo que hemos estado platicando, pero es cuánto te costó hacer que la gente que ya quiso saber de ti te pidiera informes más en forma. O sea, que se acercara, que pidiera una llamada, que tuviera una cita de diagnóstico, que le hablara un vendedor, etc. Es lo mismo. ¿Qué de las estrategias que has hecho te ayuda a bajar ese costo? Y te da un costo, ¿no? Vamos a pensar que te costó 25 pesos tener la atención de cada persona y luego te costó 40 pesos que te pidan informes, ahí ya vas en 65. Pero y luego es cuántos de los que te pidieron informes se convirtieron en clientes. Y entonces vuelves a sacar, al final todo es un factor numérico monetario, pero por fases, ¿no? Entonces, de los que pidieron informes, ¿cuánto me costó que me pidieran cotizaciones y que realizara una venta? ¿Y por cuánto fue esa venta? Y entonces a la suma de varias ventas, tú puedes sacar cuál es tu ticket promedio y empiezas a hacer todo hacia arriba. Y empiezas a decir, ok, mi embudo está hecho así, claramente yo ya sé que si le meto tal cantidad de dinero, tengo esta cantidad de ventas, que en el caso de la empresa que te platiqué en pandemia lo tenía súper definido y sabía que no se podía gastar más de 22,000 pesos en atraer a una familia de productos ventas, porque cada venta, si le salían más de 22,000, le comía de su propia utilidad. Entonces, ¿cuáles son los indicadores clave? Pues primero, ¿cuánto te cuesta atraer la atención? ¿Cuánto te cuesta darles información? ¿Y cuánto te cuesta que los atiendas en una cotización en forma? Y al final, ¿cuánto vendiste? Y entonces cuando ya llegas a la fase de blanco o negro, se vendió o no se vendió, no es únicamente ver si se vendió o no se vendió en 100% de fracaso, sino decir, espérame, nos está saliendo muy barato captar la atención, nos está saliendo muy barato que esa atención después se convierta en una llamada o en una acción para poderte pedir informes, pero nos está saliendo carísimo el tema de la cotización o del cierre, o de que llegan y como no se cierran no hay ningún seguimiento posterior y ese cliente se olvida. Hay que entender que cuando alguien no se cierra significa que no se cerró en ese momento. Okay. Lo único que pasa es que en ese momento, con las condiciones que existen en su vida, en su necesidad, no se cerró o no concretó la venta, por decirlo de otra manera, porque también la palabra cierre es como que de repente no se acepta mucho, pero si no se concretó en ese momento no significa que nunca se vaya a concretar. Y entonces tú puedes tener las primeras dos fases súper eficientes, pero muy mala la fase del trato final, en donde ya firmas contrato y en donde te tienes que enfocar es en capacitar a tu equipo de ventas, en entregarles mayores herramientas, en dar mejores descuentos o en dar mejores bonos u ofertas irresistibles, que nosotros le llamamos una oferta imposible de rechazar, en donde haces que eso sea lo que se capitaliza. Pero cuando ya lo ves en fases, ya entiendes muy claramente en dónde está tu fase, tu error. Puede estar en que a lo mejor tienes un equipo súper buenísimo de ventas. De 10 que le llegan, 9 lo cierran. Perfecto. Ahora, tu trabajo ahí es que les lleguen 20, porque de 20 la lógica te dice que van a cerrar 18, y que les lleguen 30, porque van a cerrar 27, que les llegan 40, porque les van a cerrar 36. Okay. Entonces, que lleguen 50, porque van a cerrar 45. Pero hay un punto en donde ya no todo sube aritméticamente. De repente, si les llegan 70, ya no pueden cerrar, ya no suben de 9 en 9, suben 6. Tú dices, bueno, espérame, yo estaba bien con 50. Pues ahora lo que necesito es otro nuevo vendedor. O cómo hacer más barato todo ese proceso. Entonces, si me preguntas indicadores, pues en todo ese proceso hay muchos indicadores clave. Otra cosa que siempre decimos es, mide un solo indicador en cada fase. Todo lo demás te sirve para poder generar como una estrategia, una mejora. Pero cada vez que hacer un análisis, enfócate en un solo indicador. Porque después quieres estar moviendo o optimizando muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando optimizas muchas cosas al mismo tiempo, pues como en la vida,
estás arreglando un aparato electrónico, le mueves a 5 cosas y de repente jaló el aparato. Okay. Pero nunca supiste cuál de esas 5 cosas fue la que hizo que jalara. Y tú dices, bueno, ¿de qué me sirve si ya está jalando el aparato? Pues después se te puede volver a descomponer y tú vas a querer volver a arreglar las 5 cosas y te quita mucho tiempo, te quita mucho dinero y no sabes que únicamente era soldarle un cablecito. Lo mismo pasa acá. Hay que tener el indicador clave y mover de uno en uno para saber cuál fue el que te está dando un resultado ideal. Y lo último que te digo alrededor de los indicadores es nunca comprar que el indicador ya está completamente optimizado. Entonces, tu indicador siempre va a poder tener un margen de mejora. Siempre va a poder crecer un poquito más. Aquí en la empresa tenemos una frase que decimos, el 80% es perfecto. Entonces, cuando llegas al 80, enfócate en otro que traigas en el 40. Y luego lo levantas al 80 y de repente vas a tener muchos del 80. Ahora sí, regresas. Y el 80, con todo lo que ha ido avanzando en el tiempo en el que regresaste a ese indicador, te aseguro que tu 80 se volvió a convertir en un 60 y tienes otro 20 para mejorar. Cada vez vas a ir haciendo mejor las cosas. Ok. Oye, Daniel, y por ejemplo, ¿te ha pasado que a lo mejor los clientes ya traen la estrategia muy bien definida, pero creo que está muy malamente pensado que es lo digital de un camino y lo tradicional de otro, y realmente pues tenemos que entender que va de la mano una con la otra y que la estrategia es 360. Pero entonces en este caso, ¿cómo ayudas tú a los clientes a trasladar su estrategia de la forma tradicional que ellos tenían a un mundo digital para que sea como integral y que realmente haga un impacto en todas las áreas de su negocio, no nada más de un canal o de otro? Ok, también hay métricas. Número 1, nosotros lo que proponemos o lo que decimos es lo tradicional funciona o funcionó muy bien, pero ahorita está siendo muy poco eficiente en valor inversión contra retorno, dependiendo de cada estrategia, ¿no? Al menos en las que nosotros aceptamos o en las que podemos brindarles algo de valor, nosotros nos enfocamos 100% en digital. ¿Por qué? Porque el director de una empresa se mete a YouTube para poner música de su último concierto que quiere poner mientras está planeando el siguiente trimestre. La persona de recursos humanos de una empresa se mete a LinkedIn para ver nuevos posibles candidatos. La persona de mantenimiento de una gran planta industrial se mete a Google para buscar nuevos proveedores que le puedan ayudar a poner piso epóxico en la nueva instalación que están haciendo de 50,000 metros cuadrados. Entonces todo el mundo está en internet. Y ahorita lo que está haciendo el internet y la parte digital es que si tú tienes una muy buena estrategia, los costos se abaratan muchísimo. Número 1. Número 2. Contra el marketing tradicional, hay que entender que sí es cierto. Una marca tendría que comportarse de la misma manera, al igual que tú te comportas de la misma manera con muchos grupos. De repente estás con unas amigas que son de toda la infancia. Bueno, pero sigue siendo la misma Ale. Acá sí puede hacer chistes distintos, pero de repente vas con un grupo de amigas de tu mamá. Bueno, sigue siendo la misma Ale, pero te comportas de otra manera, pero sin cambiar tu esencia. Las marcas es lo mismo. Si están en tradicional, si están en digital, si están en cualquier otra plataforma, dicen el mismo mensaje, hacen exactamente lo mismo, pero a lo mejor lo comunican de una manera distinta, pero la esencia es la misma. Aquí no propongo que cuando te cambies de tradicional seas otra persona en digital y que acá, si en el tradicional nunca has hecho ningún solo chiste, de repente en digital te conviertas en el rey de los memes. Pues no, porque es incongruente. Lo congruente es que seas la misma marca, únicamente que utilices las estrategias digitales para poderle sacar provecho alrededor de esto. Y otra cosa que es de beneficio para las estrategias digitales, número 2, es el tema de que puedes cambiar muy fácilmente. En los temas tradicionales es muy complicado cuando tú sacas un espectacular, sacas un anuncio de televisión, sacas prensa, sacas radio, sacas revistas. Pues las revistas tienen un tiraje y el tiraje usualmente cambia dependiendo de cada revista, pero vamos a pensar que de manera mensual. Entonces tú sacas tu estrategia para todo el mes, te funcione o no te funcione, tú te persignas y pues ojalá esa publicación de esa revista que me costó 5, 10, 15, hasta 40,000 en un tiraje nacional, 80,000, 150,000, pues ojalá y me funcione, ¿verdad? Y entonces, pero una vez que sale, ya no hay forma de corregirlo. En el tema
digital siempre hay una forma de corregirlo. Cuando sale un mensaje, siempre lo puedes agarrar y lo puedes corregir. Y por eso es que proponemos que todas las estrategias de venta del día de hoy de empresas con las que nosotros atendemos estén fundamentadas en el mundo digital. Porque nos permiten prender un anuncio en la mañana y en la tarde ver que se gastó un 15% más de lo que teníamos presupuestado y lo paramos y decimos, ay caray, sí, algo me está pasando. 15% todavía no está, sí está mal, pero de repente hay unos anuncios que te estuvieron funcionando el mes pasado y este mes se te duplica el costo. Entonces tú dices, bueno, lo paro en el día de hoy y en lugar de que se gaste los 10,000 pesos que se iba a gastar en todo el mes, pues me duplicó solamente 500 y ya no me acabé todo mi presupuesto del mes. Corriges y vuelves a lanzar. Eso no es posible en el mundo tradicional. Ok. Y por ejemplo, ahorita hablando de las ventajas en el mundo digital, la primera que ahorita ya medio me empezaste a introducir es el alcance. En una revista a lo mejor nada más le llegas a ciertas ciudades o a ciertas colonias y vas a tener un número muy limitado de gente que lo va a ver. Y en cambio en el mundo digital, me imagino que puedes realmente, pues no hay límite. O sea, tú según la estrategia que implementes, pues le puedes llegar a gente de muchos países, de muchas ciudades. ¿Cómo definirías tú esas ventajas? Y si me pudieras dar otras. Sí, no, definitivamente. Estamos hablando hoy de las desventajas de no tener una estrategia de ventas. Y el hecho de no tener una estrategia de ventas también te lleva a las desventajas de no tener una estrategia de marketing digital. Okay. Trae nuestro nuevo y se me fue. Evidentemente, todo el marketing digital te permite tener muchas estrategias. Y las estrategias son infinitas. Tú puedes decir, este producto se está moviendo muy bien en esta zona geográfica con este tipo de gente, con este tipo de palabras. Y de repente hace otro anuncio a la misma zona geográfica, pero para otro sector de la población, de un grupo de edad. Y entonces le metes otra cantidad de presupuesto. Y puede hacer otro que haga un abanico de posibilidades de que tengas desde los 20 hasta los 60 años, pero que le hables a un solo dolor. Y luego de repente puede decir, oye, tengo dominada la ciudad de Saltillo, ahorita incluso no puedo atender un nuevo pedido en Saltillo, pero tengo buenas rutas a Durango. Y en Durango no me está jalando mucho la prospección en frío. Bueno, prendes una estrategia acá y la de Saltillo la dejas trabajando mientras necesitas a tus clientes. Okay. Entonces, en marketing digital puedes hacer mucho de eso muy rápido. La palabra ahorita que se utiliza mucho es iteración. Iteración es lanzar y corregir en el camino conforme vayas obteniendo datos. Entonces, lanzas una estrategia a un nuevo territorio y en ese nuevo territorio ves cómo está funcionando, incluso empiezas a validar ofertas, incluso empiezas a validar tamaños de mercado, incluso puedes empezar a lanzar mini estudios para saber si es que tú necesitas tener una oficina de representación en otra ciudad. Entonces empieza a hacer crecer el negocio en ciertas ciudades y a partir de ahí puede ser como muy valioso que puedas poner una oficina. En las estrategias de venta, el marketing digital apoya muchísimo las estrategias de venta porque de repente teníamos una empresa que decía, ¿sabes qué? Quítame por favor toda la publicidad que sale en Ciudad de México. La Ciudad de México se está comiendo el 64% de mi presupuesto mensual y sí estoy vendiendo, pero no estoy vendiendo el 64% de las cotizaciones que me llegan. Entonces, una de dos, o me quites la Ciudad de México o dos, tópame la Ciudad de México a que no se consuma más del 30% de todo el presupuesto. Y entonces, en estrategia de ventas combinado con marketing digital, tú le pones a la Ciudad de México, aunque haya muchísima gente que pueda acceder, no te gastes más del 30% de los 50,000 pesos que tengo de presupuesto mensual de publicidad digital. ¿Por qué? Porque les ayudamos a los dueños a sacar esos números y dicen, no, es que sí estoy vendiendo en México, pero la verdad es que se me está llenando de mucha gente que nada más quiere, es algo muy caro por el flete. Ah, bueno, pues lo quitamos y nos vamos a otras ciudades en donde sí puede tener mejores resultados. Esa es la ventaja de la estrategia digital en la estrategia de ventas. Ok, entonces, en este caso, ¿por qué es importante para los dueños de negocio el tener una estrategia digital? Bueno, hoy en día, si ya venía la tendencia así, la verdad es que digamos que era una gráfica que iba así creciendo de la adopción de la mercadotecnia digital. De repente llegó la pandemia y se hizo esto, ¿no?
Sí, Entonces, sí. hay un chorro de estudios por todos lados que te puedes encontrar que la adopción de los usos digitales para poder tomar decisiones de consumo se incrementó exponencialmente, y la pandemia lo único que hizo fue venir a darle el último empujón, pues más le puso un cohete para algo que de todas maneras iba a pasar, pero que iba a pasar en 5 o en 6 o en 7 años. Hoy mi papá tiene 74 años y ya busca cosas en Google, hace cosas que no iba a pasar en 7 años, ¿no? Okay. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque hoy es el momento en donde tienes que estar en el mundo digital. El mejor momento era haber empezado antes, pero el segundo mejor momento es que arranques el día de hoy, porque si no estás en medios digitales, no existes. Y una cosa que yo veo de repente como gran error es que de repente hacen muy pequeña o menosprecian los beneficios de una mercadotecnia digital. Hacen como, no, es que eso no es para mí, o es que claro que siempre hay cierto nervio a lo desconocido, claro que de repente si algo te está funcionando y te está dando 3, no quieres soltar esos 3, y entonces lo que nosotros les proponemos es, oye, no lo suelte, sigue haciendo esos 3, pero va a ver que acá yo le voy a conseguir 3 en algún tiempo, y a partir de ahí ya no lo voy a conseguir 3, le voy a conseguir 5, y luego 7, y luego 9, y entonces esos 3 que sigue haciendo, no lo suelte mientras tanto, pero en algún momento va a empezar a seguir dando vueltas. Y mejor o sea, mejor dedíquele algo para que en lugar de que la tradicional le dé 3, pues que le dé 5. Y de todas maneras yo abono acá con 15, con 20, con 25 ventas en el mes. Ok. Oye, Daniel, y ya para ir cerrando, me gustaría que nos dieras un tip práctico para todos aquellos dueños de negocio que quieren empezar a implementar una estrategia digital a su marca para empezar a multiplicar sus ventas. ¿Cuál sería un tip que les podrías dar a todos ellos? Ok, número 1, que se tomen la estrategia digital del marketing digital con seriedad. Hay un término bien chistoso, lo acabo de leer de hecho en un libro que estoy leyendo, bueno, en un audiolibro que estoy escuchando, Okay. que me da mucha risa cómo lo llamó este cuate, pero en todos lados lo dicen el Sovereignty Manager, ¿no? Entonces, como que dicen, oye, pues tú eres chavo y te mueves en las redes sociales y veo que publicas mucho contenido y ayúdame con esto. Sí, está bien, o sea, es que un buen contenido realmente no es el que esté bien diseñado, no es el que tenga buenas palabras, es el que sea relevante para tu audiencia. ¿Me explico? Y un gran error es que a lo mejor esa persona, el Sovereignty Manager o alguien que sí te puede ayudar, pues te publica y la publicación está muy bien diseñada y tú ves la imagen muy limpia, muy bonita, pero justo cuando ya la ves y dices, oye, ¿y para quién va esa publicación? O sea, ¿qué esperas que esa publicación logre? Hay tanto trabajo detrás de siquiera publicar un post que a veces no se alcanza a ver eso y se piensa que es únicamente hacer una pieza de diseño con 2, 3 renglones. Atrás de eso hay meses de trabajo. Hay meses de conocimiento de a quién quieres atraer. Entonces un tip que yo le daría a toda la gente que me está escuchando es que se lo tomen con seriedad, que realmente como cuando a ti te empieza a doler un oído y quizá al inicio pues buscas en Google y dices, oye, pues mueve el oído, pero sigue la molestia y hay un momento en donde dices, caray, necesito ir con otorrinolaringólogo, o sea, necesito ir con alguien que sea especialista en esto. Bueno, lo mismo pasa con las estrategias de venta y marketing digital. Quizá de repente, ojalá y el remedio que encontraste te ayude a quitarte esa molestia que tienes en tu estrategia de ventas, como en el oído. Pero si persiste se te puede hacer mucho más grande, te puede salir mucho más caro el no haber ido con el otorrino porque después necesitas un tratamiento más elevado de costo. Y el tema en el marketing digital es lo mismo. Aquí quizá no pierdes dinero, pero pierdes tiempo. Y cuando pierdes tiempo, estás perdiendo dinero. Porque ¿qué hubieras hecho con 10 meses de una correcta estrategia que tú le dedicaste con alguien que no tenía esta estrategia? Muchos de los clientes que llegan con nosotros, Ale, me dicen, es que yo no había encontrado, y no es por echar una flor, somos un poco meticulosos en los procesos. O sea, wow, nunca me habían preguntado ese tipo de cosas antes de... Incluso yo les digo, oye, nada más
Antes de que yo te pueda hacer una publicación, yo tengo que hacer mucho trabajo de escritorio contigo. Y lo primero, olvídate que te cueste dinero. Voy a necesitar de tu tiempo. Necesito que me contestes muchas cosas de tu empresa en la que tú eres la persona experta. Y ahí es donde somos muy diferentes. Y ese consejo yo le daría. No que vengan con nosotros, ojalá y vengan con nosotros, pero que vayan con un especialista que le dedique tiempo a razonar el por qué se va a publicar, cuáles son los medios y los canales, porque no todas las soluciones son para todos los tipos de negocios. Necesitas a alguien que te pueda asesorar y otro que hagas pruebas. Siempre ve haciendo pruebas y escoge un indicador que corregir cada vez. Ok, pues creo que hoy se hablaron de cosas muy interesantes que estoy segura que les va a ser muy útil y muy valioso a todos los dueños de negocio que pues quieran empezar a multiplicar sus ventas. Entonces, pues te quiero agradecer el día de hoy por este live. Creo que va a ser de mucha ayuda para todos aquellos que quieran lograr sus objetivos. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por tu tiempo, Daniel. Ale, gracias a ti. Un placer haber estado contigo otra vez. Muy bien, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.